En su Biblia usted quiere escribirlo y búsquelo en su casa para que diga, el pastor tiene otra Biblia. No, busque su Biblia, la Biblia católica, busque Baruch capítulo 6 y mire lo que dice. En Babilonia verán dioses con D minúscula, dioses de plata, dioses de oro y de madera, que la gente lleva cargados. ¿Sobre qué? Ahí los va a ver usted hoy. Sobre los hombros. Y que dan miedo a los paganos, que cuando pasan, entonces, ay Dios mío, ahí viene, chito, que ahí viene. Y llevan el santico y el santico solamente así porque eso es de barro, nada que ver. Dice, mucho cuidado, no sean como los paganos. ¿Cómo los tilda la Biblia? Paganos, no tengan miedo de esos dioses. Cuando los vean entre una multitud de gente que los adora, digan ustedes interiormente, solo a ti, Señor, adoraremos. Amén. Entonces hay que salir de la ignorancia de la palabra. Y voy a enseñarles hoy 3 actividades de la vida de Jesús. Dios nos ha respaldado estos 2 servicios y sé que este también. Así de que alístese porque hay una palabra de bendición. 3 actividades de la vida de Jesús. Así se llama la palabra esta mañana. La palabra de Dios nos brinda esperanza solo si ponemos atención y la dejamos anidar en nuestra mente. Usted y yo somos lo que dejamos anidar en nuestra mente. ¿Sabe usted y yo por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Y sabe el diablo qué hace? Nos manda pecado, ¡pum!, a la mente. Y si le anidamos, da fruto. Por eso la palabra de Dios es para anidarla en la mente, anidarla, que ella coja calorcito en la mente. Y si yo dejo anidar la palabra de Dios, el pecado será menos. Por eso usted necesita escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me muestra quién soy yo en realidad. Por eso hay mucha gente, y si usted vino por primera vez, no se preocupe, o lleva 1 mes o 2 meses, no se preocupe. O si usted lleva años, esta palabra es para todos esta mañana. Es para todos nosotros. Por eso dice que la palabra de Dios nos da esperanza solo si la dejamos anidar en nuestro corazón. Si la palabra no se anida, el ejemplo sería este: cuando usted tiene ganas de vengarse y usted calcula, dice, lo voy a hacer, voy a esperar, o calcula el pecado. Usted calcula el pecado, ¿ya lo anidó? ¿Qué empezó? A calcular cuándo lo hace, en qué momento lo hace, ya lo anidó. Así tiene que ser la palabra. Si usted la anida y la deja que baje, así mismo va a actuar. Por eso la palabra de Dios tiene que anidarla en su corazón. Y hoy le voy a predicar eso. Dice, la palabra de Dios debe dejarla anidar para poder ser un buen fruto de Dios. ¿Usted quiere ser un buen fruto? Deje que la palabra le anide y le baje al corazón. Si usted calcula el pecado y usted le empieza a maquinarlo, le baja el corazón, ¿qué sigue después? Actuar. Si usted coge la palabra, se enamora de la palabra, pone cuidado a la palabra, pone atención a lo que estoy predicando de la palabra ahora y la deja bajar, ¿qué sigue? Actuar según ¿qué? La palabra. O sea que si usted no actúa según la palabra, es porque usted no está dejando bajar la palabra. Es porque no está dejando que la palabra le baje. Sencillamente es muy ligero con la palabra. Y por eso le voy a enseñar eso esta mañana. Un gran hombre de Dios, un hombre de avivamiento. Cuando digo un hombre de avivamiento, es un hombre que llenó estadios y coliseos, que Dios lo usaba para sanar miles de cientos de personas en muchos países del mundo. Se llaman los hombres de avivamiento, hombres de Dios. Yo soy de Dios también, pero hay hombres que usan Dios diferente. Ese hombre predicó el evangelio a millones de personas en el mundo y solo tenía una frase, y esa frase fue: la fama de Jesús fue íntegra. Él pensaba eso nomás. La fama de Jesús fue íntegra. ¿Qué significa? Que Jesús no solo hacía milagros. Entonces, ¿por qué muchos se dedican solo a hacer milagros? No, eso no es. O se dedican solo a predicar plata. Eso no es. Solo a echar fuera demonios. Eso no es. La fama de Jesús fue íntegra. Él enseñaba, él predicaba y él sanaba. Cuando usted entiende eso, usted va a poder discernir una doctrina de verdad. Este hombre tenía prédicas donde toda la multitud se iba al suelo muchas veces y habían miles de milagros. Pero hubo prédicas donde la gente estaba callada y salía de sus cultos agachada, pensativos. Pero había cultos también donde la gente se iba avivada. ¿Por qué? Porque cuando enseñaba, la gente se iba reargüida y se iba para sus casas pensativa. Pero cuando oraba por enfermos, se sanaban los enfermos. Y cuando predicaba de salvación, la gente se convertía. Eso es, la fama de Jesús era íntegra. Jesús no es solo plata, Jesús no es solo milagros, Jesús no es solo sáneme.
Eso no es la palabra de Dios. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es completo. Enseña, predica y sana. Y por eso quiero enseñarle esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Amén, ¿lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Lo vamos a leer todos a una sola voz para poder discernirlo mejor. 4:23. Y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar para entender. Bien, Señor, gracias por el mensaje de hoy. Gracias porque tú tienes el control de los corazones. Usa mi vida, Señor, que esta palabra traiga salvación, traiga sanidad, traiga libertad. Y si hay endemoniados en este lugar, si hay incrédulos religiosos, Señor, que tu palabra entre y traiga sanidad, libertad y milagros. En el nombre de Jesús, amén. 3 cosas, voy a leerla en esta versión. Y dice: viajó Jesús por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas. ¿Qué son sinagogas? Resulta que en la época de Jesús había un templo, que es donde llevaban los corderos, y solamente allá se hacían las ofrendas, allá no se predicaba. Que fue donde Jesús llegó y encontró un poco de cambistas y tiró las mesas y dijo: ustedes convirtieron la casa de ofrendas, la casa de adoración, la convirtieron en una cueva de ladrones, y tumbó todas las mesas. Pero ahí no predicaban, ahí solamente era para las ofrendas, los holocaustos nomás, para llevar el corderito. Pero en las sinagogas, que eran lugares más pequeñitos, era donde se predicaba la palabra. Entonces Jesús entró a una sinagoga donde se congregaban los judíos y entró a predicar esa palabra. ¿Y qué entró a predicar Jesús? A enseñar la palabra. Y dice: anunciando las nuevas del reino, sanando a la gente de toda enfermedad y toda dolencia. Y dice: las noticias acerca de él corrieron y llegaron lejos, como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a él todo el que estuviera enfermo, y lo sanaba de todos, de cualquiera que fuera su enfermedad o de cualquier dolor. Y si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, los sanaba. La epilepsia es una posesión demoníaca. Dice: numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén y toda Judea y el oriente del Jordán. O sea que Jesús predicaba, echaba fuera demonios, enseñaba la palabra y la gente lo seguía. La pregunta sería: ¿por qué Jesús se volvió famoso? Porque usaba los dones, porque oraba por la gente, porque echaba fuera demonios, porque predicaba la palabra. Hay gente aquí que lleva tiempo en la iglesia y ni ora por otros, ni le predica a otros, ni echa fuera demonios a otros, ni nada. Entonces, ¿cómo van a crecer espiritualmente? No van a crecer. Jesús creció, entre comillas, porque Él es Dios. Jesús mostró quién era por medio de los dones que Él hacía. Entonces, iglesia, usted puede estar sentado aquí y llevar años, pero si usted no usa los dones y muestra a Dios, de nada sirve estar aquí. De nada le va a servir. Me dijo una hermana estos días que me habló algo. Me dijo: pastor, Dios me habló esto y esto. Y me decía: ¿sabe por qué la gente que lleva años en la iglesia no usan los dones? Porque tienen pecado. Porque el pecado resta autoridad. El pecado resta autoridad. Si usted tiene pecado y usted está en adulterio, ¿cómo va a echar fuera demonios a otro? Algo le dice: ¿usted cómo le va a hacer? ¿No le da pena? Entonces usted no lo hace. Porque el pecado resta autoridad. ¿Cómo va a pretender que le vayan bien en las finanzas si está en pecado? No tiene autoridad para decir: en el nombre de Jesús. Puede que 10 medio ofrende, pero si está en pecado, el pecado resta autoridad. El pecado quita poder. Entonces, Jesús fue conocido porque se mostró o porque mostró a Dios. Jesús mostró al Padre. Siempre que Jesús iba a un lugar, Jesús mostraba al Padre. Y eso fue lo que hizo que Jesús tuviera fama. ¿Sabe por qué hay gente que no se ha convertido afuera todavía? Porque usted de pronto no ha ido a predicarle. Usted no le ha predicado la palabra y ya se dio cuenta que son personas que están veladas, que no entienden el evangelio. Por eso usted no crece, muchos no crecen. Los que llevan años en la iglesia no crecen por eso, porque el pecado no los deja. Hay que usar los dones, hay que usar lo que Dios le dio. Ore por la gente, póngase a cuentas con el Señor.
y muestre la gloria de Dios a otros. Por eso Jesús fue conocido. Por eso la frase de este hombre, la fama de Jesús fue íntegra. A Jesús no lo conocían solamente por orar por los panes y los peces, para que se multiplicaran. No, a Jesús lo conocían también porque predicaba la palabra. A Jesús lo conocían porque predicaba el evangelio y la gente se arrepentía, porque levantaba muertos, no solo por una cosa. Por eso tantas corrientes, que solo plata. La iglesia de Jesús es íntegra. Hay arrepentimiento, hay que echar fuera a los demonios, hay que orar por los enfermos y hay que predicar el evangelio. Pero hay personas que ya el evangelio no les entra. Días atrás miraba una prédica, cómo reír, cómo vivir riendo. ¿Pero qué es eso? Eso es humanismo. Le están enseñando a amar a este mundo. Yo no estoy aquí para enseñarle a amar a este mundo. Yo estoy aquí para enseñarle a amar el reino de los cielos. Porque si yo le enseño a amar a este mundo, usted no va a querer soltarse de este mundo nunca. En algún momento uno piensa, lo digo por mí, digo, qué rico sería uno irse para el cielo. Y alguien dirá, ay no, qué miedo, morirse. ¿Morirse por qué? Si yo sé para dónde me voy. Y un día hice esa oración, Señor, y no lo dice así como desesperado, Señor, quiero quitarme la vida, no. Señor, qué rico sería uno morirse, irse para el cielo y estar contigo. Y el Señor me dijo, no es tu tiempo, tienes que seguir predicando la palabra. Esta semana tuve una experiencia muy bonita con el Señor. Eso no es todos los días. Y el Señor me dio unas respuestas de algo que venía orando para muchas cosas, pero una de todas me dio una para la iglesia. Y me dijo audiblemente, me dijo, sigue predicando la palabra en cuanto a la iglesia. Porque yo le oré por muchas cosas familiares, personales, y me contestó. Tanto que cuando me levanté de la silla que estaba orando, ya había pasado mucho tiempo y tenía que hacer cosas en la casa. Y yo, uy, ¿qué horas duré tanto tiempo? Entonces, cuando Dios me estaba ministrando y me dijo eso, sigue predicando la palabra. Por eso vengo con convicción esta mañana a predicarle la palabra de Dios, porque si Dios se agrada, lo voy a seguir haciendo. Y dice que Él hacía esas tres cosas. Enseñaba. Voy a enseñarle esta mañana las tres cosas. Jesús enseñaba. ¿Qué es enseñar la palabra? La palabra enseñar en hebreo significa aguijonear. Dígale al que está a su lado, Dios lo va a aguijonear. A ver, pero repítale bien claro, aguijonear. No lo diga entre las lenguas. Aguijonear. Dios le va a aguijonear esta mañana con la palabra. O sea que cuando a mí me enseñan la palabra, me aguijonean, me tatúan, me motivan. Cuando a mí me tatúan la palabra, a mí no se me olvida la palabra. ¿Sabe por qué hay gente que se devuelve y que está mal hoy en día? Porque un día le predicaron y le han predicado cómo salir de la ruina, cómo restaurar su hogar, cómo restaurar sus hijos, pero vienen tan afanados que no dejaron que la palabra les entrara. Dijeron, no, yo vengo es por mi milagro, y lo demás no les interesó. Lo siento. Usted tiene que recibir toda la palabra, porque toda la palabra le va a traer hoy sanidad y le va a restaurar. Por eso en hebreo aguijonear significa marcar o animar. Entonces el Señor enseñaba la palabra. La repetición de la palabra es beneficiosa para que tenga cuidado de otras sectas y otras revelaciones. ¿Sabe por qué Jesús estaba enseñando la palabra? Porque había muchas sectas. Por eso usted tiene que ser sellado con la palabra, marcado con la palabra, tatuado, que la palabra se le tatúe en su alma y en su espíritu. Cuando hay personas de otras doctrinas, que vienen de otras doctrinas, de otras religiones, no. Bueno, religiones y doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Hay cristianos con doctrinas equivocadas, para que me entienda. Entonces son sectas. Hay gente de muchas iglesias que aparentemente son sanas, pero son sectas. Se separaron de la verdad. Y hay religiones como el hinduismo, el budismo, que son religiones, su Dios es diferente. Entonces, cuando las personas vienen con esa doctrina tan arraigada, tan tatuada, es muy difícil sacarlos de allá. Es muy difícil, porque ya vienen con otras doctrinas. Entonces cogen esta y cogen la de allá, cogen la de allá. Por eso andar de iglesia en iglesia, de predicación en predicación, usted daña su espíritu, usted daña su vida. Uy, no, es que yo escucho acá, eso escucha a todo el mundo. Entonces recoge tanta información, tanta doctrina, que después es una confusión. Está tatuado todo el cuerpo de doctrinas diferentes, y esas personas están confundidas. Esas personas ya no saben ni qué hacer. ¿Por qué? Porque se les tatuó otra doctrina. Por eso cuando usted se le predica la palabra, donde usted nazca, quédese en ese lugar en el nombre de Jesús y dé fruto en ese lugar en el nombre de Jesús, para que usted sepa la palabra de Dios. Entonces Jesús tenía que enseñarle la palabra. Jesús tenía que acicalarle la palabra para que ellos no se desviaran. Y dice aquí que no dejen endurecer su corazón por el pecado.
Ya lo dije hace 15 días, que cuando usted sabe hacer el bien y no lo hace, su corazón se endurece. Si usted sabe que fornicar está mal hecho y lo hace, usted sabe lo que le corre pierna arriba. Si usted sabe que robar, mentir, engañar, pornografía, estafar, usted sabe, usted ya lo sabe. Usted si lo hace, ya es su responsabilidad. Entonces Jesús está enseñando la palabra, está diciéndoles, mire, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y les enseñaba la palabra. Jesús se sentaba en un monte como Mateo 5, y se sentó en el monte de los olivos y les predicaba. Duró 1 día, 2 días, 3 días, y les predicaba y les repetía y les predicaba y les repetía, hasta que la palabra queda ¿qué? Aguijoneada, marcada y sellada. Esta mañana en el discipulado escuché otra prédica del hijo pródigo, y llevo 23 años, estamos cumpliendo con mi esposa de cristianos este mes, 23 años de cristianos, y esa palabra me ministró esta mañana, y la he escuchado no sé cuántas veces el hijo pródigo, y no sé cuántas veces la he predicado, pero la repetición de la repetición de la repetición de la repetidera de la palabra, llega el momento en que se mete, se incrusta, y uno no vuelve atrás. Por eso cuando me repiten la palabra es por algo. Cuando Dios le repite algo es por algo. Si usted ve que Dios le habló en la televisión, por algo, en la predicación, por algo, en la calle, por algo, en la prédica, es porque Dios quiere que usted meta esa palabra dentro. Y cuando usted la meta dentro, su vida va a tener que cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso la palabra enseñar es eso. Dice, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? La predicación es la proclamación de las certezas del poder de Dios. Entonces la predicación, hoy le voy a enseñar qué es predicar y qué es enseñar. ¿Qué es enseñar? Entonces enseñar es ¿qué? Es dar la explicación y el significado y la relevancia de una palabra. O sea que en el discipulado, ¿qué hace? Se le enseña la palabra. Por eso muchos luchan para discipularse, porque en el discipulado usted es acicalado, es aguijoneado. En el discipulado es tatuado con la palabra. La misma Biblia dice, vaya y hagan discípulos. Pero cuando la gente no se discipula, está evangelizada, se le predicó la palabra nomás. Pero usted tiene que conocer la palabra más allá, que se le tatúe. Y cuando la palabra se le tatúe adentro de su alma, va a venir la tentación y usted va a decir, no gracias, prefiero vivir. ¿Pero por qué cae? Porque no se le ha acicalado la palabra, porque no ha entrado la palabra. Por eso hay gente aquí que es nueva. No se preocupe, usted está caminando, usted está aprendiendo. Pero aquellos que llevan años y que la palabra no la ponen por fruto todavía, ¿qué está pasando? ¿Se les endureció el corazón posiblemente? ¿O qué ha pasado? Por eso es importante que Jesús enseñara la palabra, porque la palabra los incitaba y los estimulaba a seguir adelante. ¿Sabe? Por eso el jueves vamos a predicar de la obra de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Que usted entienda qué fue en la cruz, que usted entienda por qué el amor de Jesús. Y no solamente decía amo a Jesús, y no, entienda por qué amo a Jesús. ¿Por qué amo a mi esposa? Porque ha estado en las buenas y en las malas. Porque cuando estuve enfermo me cuidó, me paladió, me bañó, me llevó de comer, me vistió. La amo, me acompañó en esos momentos de dificultad. Porque cuando estoy mal, de una u otra manera me abraza, me da palabra, me exhorta. La amo porque está a mi lado. Entonces tengo razones para amarla. ¿Por qué ama a Jesús? Porque es Dios. No, eso no sirve. ¿Que ama a Jesús porque Él es Dios? No, eso no es. Usted tiene que entender por qué ama al Señor. Porque cuando la palabra se le incrusta, usted jamás volverá atrás. Y cuando venga el pecado dirá, chao, prefiero vivir. Y para eso quiero darles un versículo, 2 de Timoteo 3:15. Lo importante, le estoy hablando de que Jesús enseñaba la palabra. Ahí estoy diciendo cómo Jesús enseñaba y por qué era importante la enseñanza. 2 de Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios en el 3:15. ¿Y qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo. El apóstol Pablo ya está casi para partir. Está preparando a Timoteo porque él sabe que se acerca su partida de este mundo. Entonces tiene que dejar a alguien más. Y está preparando a Timoteo. Y le está diciendo, Timoteo, a ti tu mamá y tu abuela te enseñaron la palabra. Y te han repetido la palabra muchas veces. Timoteo, quiero decirte que la palabra te va a hacer más sabio. ¿Sabe que cuando usted sabe palabra y usted la pone por obra, usted es más sabio? ¿Usted sabe tomar mejores decisiones en la vida, en los negocios, con su pareja, con su ministerio, con su futuro?
Cuando viene el pecado, automáticamente yo pienso mis hijos, mi esposa, mis nietos, mi salud. No, pecado, chao. Pero hay personas que viene el pecado y no piensan en eso y dicen, hola, ¿qué tal? Y le coquetean al pecado. No son sabios. Porque es que el sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que una persona sabia es una persona que coge la palabra y que la deja acicalar, que la deja aguijonear en su vida. Por eso usted tiene que dejar que la palabra le entre, poner cuidado al predicador de turno, poner cuidado a la enseñanza y dejar que la palabra le baje, traer la Biblia, rayarla, poner cuidado. Porque es la palabra la que usted necesita. Si usted deja que la palabra le entre, así va a actuar. Usted piensa que por venir va a cambiar de manera de ser. No va a cambiar. Usted tiene que cambiar es cuando le entra. O ponga el ejemplo del pecado otra vez, pero toca otra vez. Usted calculó el pecado, lo maquinó, lo acomodó hasta que lo consumió, ¿verdad? Así de la palabra. Si usted le entra a la palabra, usted dice, bueno, por allá voy a entrar, por allá, y dele la palabra, Señor, tu palabra dice, y dele, y dele, y dele, repita y repita, y usted va a poder salir adelante. Dice Pablo a Timoteo, mire la segunda parte del versículo, y dice, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe yo para qué estoy aquí parado? Yo no estoy aquí parado para enseñarle a amar a este mundo. Yo no estoy aquí parado para que usted le vaya bien en la plata, para que usted compre carro y casa. Yo no estoy aquí para eso, porque a eso no vino Jesús. Jesús vino a predicar salvación. Jesús vino a predicar su alma. El agujero negro, sí es verdad, pero Einstein lo había dicho y nadie le creyó. Pero sí es verdad. Y el miércoles común y corriente se despertó la noticia: agujero negro en el espacio. Oiga, ese man sí tenía razón. Muchos se van a despertar un día en el noticiero y van a escuchar. Yo no voy a escuchar eso. Espero que usted tampoco. Y van a escuchar: se desapareció más de la mitad de la población. Y usted va a decir: ay, ¿qué sería? ¿Sería el rapto? Ay, se quedó hace rato. Si vio la noticia, se quedó. Por eso le digo que yo no la voy a ver. Jesús vendrá en las nubes y se llevará a su iglesia, y ahí vendrá ese tiempo de gran tribulación. Y ahí va a decir: ay, esto era verdad. ¿Y ya qué? Ya lo que viene es la tribulación. Uy, pero yo me salvo por esta. No, ¿quién va a pasar? Nadie. Eso no hay una segunda oportunidad. La segunda oportunidad es para los judíos, no para los cristianos. Nosotros no tenemos dos oportunidades. La gran tribulación es una oportunidad para los judíos, para que se salven y se arrepientan. Pero la gran tribulación no es para cristianos. Nosotros nos vamos ahora antes de Cristo. Y el que se quedó a la paila. Entonces muchos van a decir: ay, sí, las noticias y que los ovnis y no sé qué. Ay, sí, era verdad lo que decían en la iglesia. ¿Y qué? Se quedó. Por eso yo le hablo aquí de salvación. Yo no le enseño a amar al mundo. Yo no le voy a enseñar a cómo tener plata. Yo no le voy a enseñar a pactar, a salir adelante en sus negocios. Yo le voy a predicar: arrepiéntase en el nombre de Jesús, porque el Señor viene por nosotros en cualquier momento. Eso estoy aquí. Para eso el Señor me puso esta mañana. Entonces muchos no entienden que vienen a la iglesia por salvación, porque todavía se les nota. En la alabanza están así. Y yo no los juzgo, ¿no? Ni entienden lo que cantan. Y uno los ve, que sin querer queriendo los ve uno allá. Y uno sabe que no entienden lo que hacen. Pero si siguen viniendo, la palabra un día les va a hacer comprender. Por eso dice Pablo a Timoteo: un día la palabra te va a ayudar para la salvación. O sea, un día vas a entender en realidad qué es la salvación. De pronto usted no entiende ahorita. Usted dice: no, es que mi problema es otro, pastor. Mi problema son mis hijos, mi salud, mi esposa, qué sé yo. Y de pronto no entiende. Pero llegará un día, cualquier domingo, en cualquier predicador de turno, que usted diga: oiga, sí, yo necesito mi salvación primero. Y ese día va a ser salvo. Que se salve uno hoy en este culto, gloria a Dios. Pero sé que muchos se van a salvar, porque no han entendido que ese es el propósito de la predicación. Jesús dijo: vaya, prediquen para que se salven. Por eso quiero decirle a usted: ¿qué es más importante, su familia o Dios? Para muchos es la familia. ¿Será que sus hijos le dan a Dios? ¿Su esposo o su esposa le da a Dios? No, a mí Dios es el que me da familia. Y el mismo ejemplo de siempre: si a usted lo ponen a decidir, ¿qué quiere? ¿Que le quiten su familia o que le quiten a Dios? ¿Cuál decide? Yo decido que me quiten mi familia, porque Dios puede hacer algo, como en Job. Pero si me quitan a Dios, mi familia no me da a Dios, me da problemas.
pero Dios sí me da a mi familia, Dios sí me da paz, Dios sí me da provisión. Por eso cuando usted ama primero a su familia que a Dios, ahí es donde está su pecado, porque ha puesto primero a su familia, primero a los suyos, sus hijos. Ay, mi hijo, su hijo es primero Dios. ¿Quién sana a su hijo? ¿Quién lo va a salvar? ¿Quién le va a dar trabajo? Ay, no, es como no son sus hijos, yo tengo 3 también. Primero Dios y punto. Cuando usted se decide por Dios, usted es radical, que su esposa, que su novio, que su novia, y eso es, no, primero Dios, y primero el trabajo, primero Dios. ¿Quién le va a cambiar? ¿Quién le abre los cielos? Mi esposa decía en la administración, en el segundo culto, decía: muchos quieren que los cielos se le abran, pero no se les van a abrir. Yo no les voy a predicar eso. Yo no les voy a decir: iglesia, hoy se le van a abrir los cielos. No, hasta que no termine la prédica, no voy a decir eso, porque hoy muchos aquí tienen los cielos cerrados. ¿Por qué? Porque no han puesto a Dios de primeras. Por eso la palabra de Dios, repetirla y escucharla y repetirla y escucharla, me va a hacer entender la salvación. Por eso Pablo le dijo: Timoteo, la palabra te hace sabio y la palabra te va a traer salvación. Prioridad de la vida cristiana es la palabra. ¿Y a qué vino Jesús? ¿A dónde dice la Biblia? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a llenar de billete. Vengan a mí los cansados y cargados, que yo les voy a dar trabajo a la lata, ya de una. Vengan a mí los cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Denle un aplauso a Dios por eso. Mateo 19:24. Vamos a ver cómo el Señor enseña, cómo el Señor enseña la palabra. Mire cómo el Señor le habló al joven rico. Entonces aquí le estoy enseñando la palabra. Si ve que estoy yendo más allá, no le estoy predicando solamente Jesús y el reino, sino que estoy metiéndome, le estoy enseñando la palabra. O sea que lo estoy ¿qué? Aguijoneando. Lo estoy aguijoneando, le estoy cincelando la palabra. Vamos a mirar Mateo 19:24. El joven rico, bien, y dice aquí esa parte. Dice Jesús, viene un joven rico y le dice: Señor, que ya yo cumplo la ley, ¿y qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: vaya, venda todas sus riquezas y vuelve. Y dice el versículo 24: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico ¿en dónde? Entonces por eso le estaba diciendo al joven rico: usted ama su plata, mijo, usted no puede ir al cielo porque usted ama el dinero. 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Dijeron: no, Señor, nos la puso difícil. 26. Mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios sí se puede salvar su alma. Sí se puede salvar su alma. ¿Sabe? Jesús le dijo 3 cosas. Aquí le voy a enseñar la palabra. Le voy a decir cómo Jesús enseñaba. Mire las 3 cosas que Jesús le dijo a este hombre. Esta metáfora enseña lo difícil que es entrar en el reino por méritos propios. El joven rico dijo: yo cumplo la ley y yo quiero ir al cielo. Jesús le dijo: no, mijo, venda todo lo que tiene. El joven rico le diría: bueno, entonces ¿qué? ¿No puedo tener plata? Dijo: usted puede tener toda la que quiera. Lo que pasa es que yo veo que en su corazón usted ama la plata. Pero eso no fue lo que le dijo. Le dijo 3 cosas. La primera, le dijo: su riqueza le produce falsa independencia. ¿O no ha visto que gente viene a la iglesia y vienen pelados y eso oran? Y oran y cuando consiguen trabajo y todo, antes venían así: Padre, dame trabajo, sana a mis hijos. Y ya pasó todo eso, ahora: gracias, Señor, gracias, gracias. Y ya después ya no vuelven. Se independizaron. Eso hace las riquezas, independizar a la gente. Y muchos corren por plata. Mire, aquí no venga por plata. Usted venga por agradar al Señor. La plata es la añadidura de su administración. La plata es la añadidura de usted cómo maneja las cosas. Pero si es un estafador, un mentiroso, un engañador, ¿cómo quiere que le llegue la plata? Esto es lo de menos. Pero muchos rompieron puertas y hacen trampas y dicen tener plata. Dice: estoy bendecido. Ese hombre está diciendo: estoy bendecido. Jesús dijo: no, mijo, usted está lejos por el amor al dinero. Entonces lo primero que Jesús le dijo aquí: su riqueza lo independiza. Por eso es tan difícil predicarle a una persona que tenga plata. Es complicado predicarle. Y ayer lo veía con alguien. Veía una persona que tiene sus hijos en universidades de estatus altísimos, de 12, 14 millones, donde viven en el norte, donde todo, y donde la palabra no les entra.
Porque la riqueza que tiene los independizó de Dios. Por eso cuando la gente empieza a tener plata, los independizan de Dios. Yo no le voy a predicar a usted plata ni prosperidad, lo siento. Siembre para que recoja. Administre bien. No gaste en juegos, en borracheras, en mentiras, en prostitutas, en pecado. No gaste la plata en eso, porque no le va a ir bien. Pero yo a usted le estoy predicando es que yo no le predico plata. Aunque Dios es el dueño del oro y la plata, Él sabrá lo que le da y cuándo le da. Lo segundo que le dijo es: la riqueza encadena al hombre a este mundo. Le dijo: mire, mijo, usted está encadenado a este mundo. Su riqueza lo tiene encadenado a este mundo. Hasta que usted no suelte esa cadena, usted no puede ir al cielo. Entonces, ¿qué hace un predicador? Atando a la gente más al mundo. Pacte, tome, pida que el Señor le dará. Y eso es verdad. Pero ¿qué hacen atando a la gente? Enseñándoles a amar a este mundo. Eso es lo que hacen, enseñar a la gente a amar a este mundo. Y la Biblia no dice eso. Jesús no vino a enseñarle a amar a este mundo. Jesús vino a enseñarme a amar el reino de Dios. Jesús vino a enseñarme a amar el cielo, calles de oro, mar de cristal. Él vino a enseñarme eso. Y cuando usted le predican lo demás, por eso es que andan pelados, vaciados y en ruina, porque están detrás de lo material. Lo material es añadidura. Eso viene solo. Como quisiera contarles otro testimonio hoy, pero no lo hago porque es personal. Solamente le digo una cosa: Dios sabía cuánto necesitaba. No le digo más. Y a mí me llegan, me dan plata. ¿Quieres saber? A mí me dan ofrendas. Dios sabe que voy a pasear. Y esta mañana alguien se acercó y no sé cuánto hay acá. Pastor, eso es para usted, pero sé que llegó lo que necesito. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije: Dios, no tengo. ¿Cuál es el problema? Y así ha pasado, y ya no es la primera, son muchas veces. Porque Dios me mantiene. Entonces yo tengo que predicar lo que vivo. Yo tengo que predicar lo que es verdad. Y muchos están afanados: ¿y yo qué hago que no tengo? Sirvan, sean sinceros, vivan en santidad, entréguenle su alma al Señor, humíllense, arrodíllense, búsquelo y lo encontrarán. Dijo un día una hermana que no está aquí, sino está en Estados Unidos, que amo mucho a esa persona. Dijo: pastor, traje a un hermano a esta iglesia. Y me dijo: me gusta ir allá porque ese pastor es del pueblo. ¿Sabe? Yo tengo que decirle que yo vivo lo mismo que usted. Yo pienso a veces lo mismo que usted piensa. La basura y las barrabasadas y el pecado, a veces yo lo pienso. Pero yo tengo que ir a orar, porque si yo no oro, eso me coge ventaja, aunque soy el pastor. Usted y yo necesitamos humillarnos todos los días delante de Dios. Si el pecado ha venido, es porque le ha dado más gusto a su carne que al Señor. Por eso el Señor le dijo al joven rico: su plata lo está gobernando, su plata lo está manejando, su plata lo está guiando. Y la tercera cosa que le dijo: la riqueza lo está haciendo muy egoísta. Cuando una persona empieza a tener riqueza, solo piensa en ellos. ¿Sabe qué dice aquí? Dice el comentario que el Señor me regalaba. Dice: su instinto es tener y tener más, en busca de una seguridad. Una persona entre más tiene, más quiere. Dice: voy a asegurar mi futuro. Yo conozco a alguien que dijo eso: yo tengo que asegurar mi mensualidad, son tantos millones. Espérese que yo me voy a comprometer, pero tengo que asegurar mi mensualidad. Tengo que asegurar mi mensualidad. Ahora está en la ruina. Debe hasta los zapatos. ¿Sabe por qué? Porque dijo: no, Dios que me espere. Espérese que yo me acomode, y cuando yo me acomode. Mentiras. El que quiere plata, el diablo se la da y lo aparta de Dios. Usted tiene que aprender a entender que esto es una vida de esfuerzo y de trabajo en el nombre de Jesús. O si no, el Señor le había dado a Pedro: Pedro, vea, cambie esa flota de barcos, hermano, vea, hay plata en lo que hay, vaya, cambies eso. Vean, no, jamás. Eso llegó por añadidura. Por eso aquí le estoy enseñando esta mañana algo que Dios dijo: su instinto es tener y tener más. Esos que tienen plata, para estar más seguros. Una vez que han disfrutado la comodidad y lujo, siempre temen perder plata, y su riqueza se convierte en una pelea mental. Empiezan a tener que es una pelea mental: uy, perdí 100,000, uy, perdí 50,000, uy, no me dejé ganar tanto, uy, no sé qué. Y esa es su mentalidad. Ahí está el pecado. Pero cuando usted le entrega la vida al Señor, usted dice: yo me gané lo que me tenía que ganar, porque Dios tiene el control de mis finanzas, y yo he aprendido a apartar el diezmo para el Señor, y lo que es de Dios es de Dios. Entonces es ahí. Por eso usted necesita escuchar la palabra. Ahora le estoy enseñando y ahí paro. Jesús predicaba. Lo segundo, ¿qué es predicación? La palabra predicar significa proclamación de las certezas de las cosas claras del reino de Dios. Mateo 4:17.
Le acabé de enseñar. ¿Sí ve cómo le desmenucé el joven rico? Se lo desmenucé y se lo enseñé. Eso es enseñar. Ahora, ¿qué es predicar? Vamos a ver. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Esos que están afanados no van a tener. Y si tienen un día es a las malas. O sea, no es Dios el que les da. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿A qué? ¿Y qué? Entonces predicaba. ¿Qué hacía cuando predicaba? Y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos. O sea, ¿qué es predicar? Hablar del reino de los cielos. Y enseñar es coger un tema y profundizarlo. Le profundicé al joven rico, ¿sí o no? Usted necesita que le enseñen y le prediquen, las dos cosas. Entonces Jesús dijo: arrepiéntase. Ahora nosotros también, como Jesús y como Pedro. ¿Sabe que Pedro, cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y Pedro empezó a predicar lleno del Espíritu Santo? ¿Y saben qué fue lo primero que Pedro empezó a predicar? Arrepentimiento. Porque cuando uno predica, predicas arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es: mire a Dios. Deje de mirar el mundo, sino mire a Dios. ¿Qué tengo que predicar desde acá? Arrepentimiento. Mire a Dios. Muchos aquí ya quitaron la mirada de Dios, porque llevan años y no han visto cambio. La pregunta es: ¿Dios les falló o usted endureció su corazón? Dios no falla. Dios no falla. Jamás. Dios no falla. Es el corazón el que se endurece. Y cuando digo corazón, es su mente la que se endurece. Y cuando digo su mente se endurece, es que a su mente ya no le entra la palabra. Porque como ya jugó tanto con Dios, entonces Dios permitió que su mente se le endureciera y ya no le entrara nada. Porque Dios endurece a quien quiere. Por eso usted ve gente de años que no progresan, que no levantan, porque su pecado los gobernó. Su pecado no los dejó avanzar. Endurecieron su corazón. Por eso cuando usted escuche la palabra, haga pronto en cumplirla. Busque la manera de cumplirla, de caminar con ella, porque después va a ser muy duro. Porque Dios va a cerrar ese entendimiento y ya no le va a entrar nada a la persona. Y va a decir: Dios, pero si yo te busco. Dios dice: pero cuántas oportunidades no te di, jugaste conmigo. Por eso dice: arrepiéntase. O sea que la palabra predicar es convertirlo usted a Dios. Ahora la pregunta sería: ¿le enseño a un no convertido o le predico a un no convertido? ¿Cuál de las dos? ¿Le enseño o le predico? Le predico. Yo le enseño a un convertido, porque uno que no es convertido no me va a entender. Me dice: pastor, usted que dijo un poco de cosas allá que yo ni sé. Que es que concupiscencia, que es que pecado, que la cruz, yo no sé. Yo vine a que sane mi abuelita que está enferma. Entonces al nuevo se le predica, y al que ya conoce se le enseña la palabra. O sea que Jesús predicaba a los gentiles y enseñaba a los judíos, que también son gentiles porque no son cristianos. Perdón, no, a los judíos y a los gentiles enseñaba, perdón. Entonces hacía esas dos cosas. Y dice: ahora nosotros también, como Jesús, debemos predicar. La pregunta es: ¿usted muestra el reino de Dios? Ese es el propósito. Yo estoy aquí para mostrar el reino de Dios. Yo estoy aquí para mostrarle que Jesucristo es real. Yo estoy aquí para decirle: Él está vivo, Él se levantó de la tumba. Y yo oro por un enfermo y muchas veces lo sana, otras veces se muere. ¿Alguien está enfermo para orar por usted? Yo puedo orar. Y si usted se muere, eso no es mi culpa. Yo ya oré. Yo oro, ¿verdad? Entonces yo oro y muchos se han sanado. La pregunta es: ¿a cuántos ha sanado el Señor en este lugar? Levante su mano. ¿A cuántos ha sanado? O sea que en este lugar hay milagros. ¿A cuántos el Señor en este lugar les ha enseñado la palabra? Levante la mano. ¿A cuántos en este lugar se les ha predicado la palabra? Levante la mano. O sea que esta es una iglesia donde enseñamos, predicamos y hay sanidad. Denle un aplauso al Señor por eso esta mañana. ¿Sabe? Jesús vino a derrotar la ignorancia humana. Jesús vino a derrotarla. ¿Sabe por qué Jesús predicaba? Por la ignorancia. Porque la gente va detrás de los dioses, detrás de la plata, detrás del mundo. Y Jesús dijo: ignorantes. No lo dijo así, sencillamente cuando Jesús estuvo en la cruz, la última palabra que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero si vamos a la raíz de la palabra, es ignorancia. Están detrás de monumentos. Cuando Jesús, antes de morir, le dijo a los judíos, les dijo: mire,
ese templo, ellos tenían un templo. Ese templo va a ser destruido y en 3 días voy a volverlo a construir. La semillita de mañana habla de eso. Usted la va a recibir en su celular. Y esta semana el parche para muchos es ir a visitar monumentos. Vamos a visitar monumentos. Hay el de las nieves. Uy, ese es el más antiguo. No, vamos a Lourdes. No, este es el mejor. No, vamos a la iglesia el 20 de julio. No, es que ya lo tienen todo lindo, todo decorado. ¿Qué les acabé de leer? En Baruch capítulo 6. O sea que la palabra nos saca de la ignorancia. ¿Para dónde van esas personas que están en esos? Para el infierno. No han entendido, no han comprendido. Entonces Jesús vino a predicar, a sacar de la ignorancia. Es de la ignorancia que Él vino a sacarnos. Por eso vino a poner punto final a las suposiciones acerca de Dios. Lo que nunca hubiéramos descubierto por nosotros mismos. Una persona jamás hubiera descubierto por sí mismo la palabra. Usted jamás se hubiera dado cuenta quién es Dios sin la Biblia. ¿Alguien sabe quién es Dios sin la Biblia? Nadie. Eran suposiciones. Uno se suponía que Dios está acá, que Dios está allá, pero la Biblia vino y nos abrió los ojos. O sea, nos sacó de la ignorancia. Por eso el Señor vino a quitar las suposiciones en cuanto a Dios. En aquella época había mucha ignorancia como hoy. Había mucha secta como hoy. Y toca enseñar la palabra. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús no se quedó en la tumba, Jesús está vivo. Jesús no se quedó en una imagen para que lo toque y hagan fila para tocarlo allá y se echan las 3 bendiciones. No, la Biblia dice: arrepiéntase, adentro de usted tome decisiones. Esta mañana vino una persona en el primer culto que está hasta ahora aprendiendo, lleva unos 3, 4 domingos. Me dijo: pastor, compré un taxi, usted me hace un favor. Y me dijo como con duda, ¿no? Porque no sabía, ¿usted me lo bendice o qué hacemos? Entonces yo le dije: no, yo no le bendigo nada, papá. ¿Qué tal que yo ore por su carro y usted sintonice con La Calle, su emisora popular? ¿De qué me sirve ir a orar por su carro? Las bendiciones nos persiguen. Ore usted, viva en santidad, búsquelo cada mañana y súbase al carro. Porque si no, me toca llevar un poquito de agua bendita de una vez y me echa 20,000 al bolsillo. ¿Sabe? Así no es. Es como la Biblia dice. Su testimonio, su estilo de vida hacen que la bendición llegue. Si no hay santidad, cielos cerrados. Muchos predicarán hoy en día como lo hacen. Dice el libro de los Hechos: arrepiéntase, dijo Pedro, para que vengan del cielo tiempos de refrigerio, dijo el apóstol Pedro. El versículo dice que arrepiéntase, ¿para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Imagínese usted ahorita en Villao, 40 grados. Usted no piensa, el calor no lo deja pensar a uno. Dice: una gaseosita, algo, un vaso de agua, deme algo, una paleta. No, venga, no que hablemos de nada, deme una gaseosa. Y cuando usted se toma la gaseosa, se refresca. No se refrigera, se refresca. Entonces, ¿qué pasa? Dice: ¿usted quiere refrigerio? Arrepiéntase. ¿Quiere paz en su casa? Arrepiéntase. ¿Quiere que su plata se le organice? Arrepiéntase. Y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero yo no le voy a decir: vendrá refrigerio, hermanos, aleluya, y todos me van a decir amén, porque el pastor dijo: y vendrá refrigerio para todos. Lo siento, yo no le voy a decir eso, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice: viene refrigerio si se arrepiente, si se aparta de su pecado y le da gracias al Señor por haberlo sacado del mundo. Dele el aplauso al Señor esta mañana. Pues los predicadores se encargaron de predicar humanismo y cómo vivir amañados en este mundo, en vez de enseñar quién nos sostiene en la dificultad y quién nos lleva a una vida de la eternidad en el cielo. Yo no le voy a enseñar a usted cómo reír. Yo no voy a enseñar eso a usted, porque la Biblia no me dice eso. ¿Sabe cómo me río? Cuando oro y me levanto lleno de la presencia. Ese día perdono hasta el perro. Cojo a la perra y le digo: venga para acá, la consiento. Me saca la piedra, pero la perdono, porque acabé de orar, acabé de hablar con Dios. Esa es mi alegría, ahí está mi risa, ahí está mi gozo. Así no tenga plata, digo: pues algo hacemos, tranquila, vamos a mirar qué hacemos. ¿Por qué? Porque el gozo, la risa me lo produce estar en la presencia.
Entonces yo no le voy a enseñar cómo reír. Primero, ejercite los carrillos. No. ¿Cómo hacer plata? ¿Cómo salir de la ruina? ¿Quiere salir de la ruina? Aprenda a diezmar, a ofrendar de corazón para el Señor. Sea buen administrador. Use bien lo del gas, lo de la luz, lo de esto, lo del colegio, lo de la ropa, lo de comida. No gaste lo que no es. Y le va a ir bien. Sencillo. Pero muchos quieren, pastor, ore por mí para que no. Eso es usted el que tiene que tomar la decisión. Jeremías 5:24. Jeremías 5:24. ¿Están aprendiendo? Poquitos, pero bueno, gloria al Señor por eso. Jeremías 5:24. Miren lo que dice la palabra en Jeremías. Dice el profeta. ¿Lo tiene? Leámoslo todos. Y dice: y no dijeron en su corazón, está hablando del pueblo de Israel, no, está diciendo Jeremías, temamos ahora a Jehová nuestro Dios. O sea, el pueblo no dijo, tengamos temor de Dios, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos en la siega. 25. Y vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados, ¿qué? Les acabé de predicar la palabra. Ya les enseñé, ya les prediqué. Ahora les voy a decir cómo Jesús sanaba. La palabra sanar significa servir aliviando las dolencias. O sea que Jesús vino a ¿qué? A aliviar las dolencias. Hay 5 clases de dolencias en el ser humano. La primera es por un virus, o sea, un virus en el aire. La segunda enfermedad es por una bacteria, o sea, una enfermedad en la sangre generacional que usted traiga o que se le meta. La tercera enfermedad es por espíritus o por maldiciones generacionales que van, demonios de familia. ¿Usted sabe que eso es así? Los demonios van de familia en familia generacionalmente y se hereda. Por eso dice la Biblia, maldiciones generacionales. O sea que esa enfermedad también viene por maldición. Que su papá sufrió de la tensión y usted también. Que su mamá sufrió de no sé qué, usted también. Que esos son maldiciones generacionales. Si usted está en Cristo, eso se rompe, y ya le voy a decir cómo. Otra manera de venir enfermedad es por un dolor en el alma. Una persona que violaron, que abandonaron, que le fueron infiel, que le robaron, que le hicieron cosas y le marcaron su alma, esa persona está enferma. Físicamente está enferma. Puede terminar con cáncer, puede terminar con problemas de los huesos, de artritis, puede terminar con problemas del corazón. Puede estar enfermo porque su alma está enferma. Y la cuarta manera de vivir enfermedades es por irresponsabilidad. Hay personas enfermas porque son irresponsables. O sea que hay 5 maneras de estar enfermos, y las 5 Jesús las sanó. Y dice, pues cuando creo en Jesús y sigo sus pasos, esas enfermedades se deben secar, porque ahora tengo al Espíritu de Cristo en mí, y Él venció esas enfermedades en la cruz del Calvario. Las llevó todas en la cruz del Calvario. Y le voy a poner un ejemplo. Llegó una mujer donde el médico le dijo, donde un pastor le dijo, pastor, mi mamá murió hace un mes. Sí, ¿qué pasó? Le dijo, no, ella tenía problemas de azúcar. Le quitaron una uña del pie, le amputaron la uña. Siguió, no se cuidó. A los 3 meses le quitaron el pie, no se cuidó. Dijo, no, el Señor me sanó, y no se cuidó. Siguió comiendo azúcar, siguió comiendo de todo. A los 4 meses le amputaron la pierna, no se cuidó, se murió. Entonces le dijo ella al pastor, pastor, mi mamá se murió. Dijo, su mamá no se murió. Dijo, ¿cómo así? Dijo, no, su mamá se suicidó. Porque ella sabía que tenía que cuidarse y no se cuidó. Una cosa es estar enfermos y otra cosa es suicidarse. O sea que el Señor puede sanarlo hoy de muchas cosas de manera inmediata. O decirle, si usted está enfermo y no puede comer azúcar ni sal, le quita el deseo de comer cosas con azúcar, o le quita el deseo de comer cosas con sal. Esa es otra manera de hacer milagros. Porque si le quita el azúcar y usted es un irresponsable, después se pone a comer es grasa, y después se le subió el colesterol. Y se murió el colesterol cuando lo tenía bien. Porque su problema no era eso, sino su irresponsabilidad con su cuerpo. Por eso cuando una persona es irresponsable, también se puede enfermar y se puede morir. O sea que si usted tiene problemas de salud, Dios puede decirle, usted le dice, Señor, ayúdame a ser responsable, yo no quiero ser suicida. Entonces, el de espíritus, maldiciones generacionales,
métase con Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en usted, ¿qué demonio lo puede gobernar? ¿Por qué no echa fuera a los demonios, los que llevan años? ¿Qué miedo? ¿Miedo de qué? ¿Quién le quitó la autoridad? ¿Por qué no tiene autoridad para echar fuera demonios? Porque el pecado lo gobierna. Pero cuando usted no tiene pecado que lo gobierne, y usted ora: Padre, en el nombre de Jesús reprendo la ruina de mi casa, reprendo esto en el nombre de Jesús. Ora por su familia, se humilla todos los días, porque usted tiene autoridad. Pero ¿cuándo la pierde? Cuando el pecado lo está gobernando. Iglesia, arrepiéntase. El Señor lo quiere sanar de muchas cosas esta mañana. De por sí que con la sola prédica ya lo está sanando a muchos. Están recibiendo milagros y sanidades, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Mire este ejemplo. Mire este otro ejemplo. Hay un paciente en el hospital. Yo he estado como paciente, enfermo, cuando el Señor me llamó. Y cuando llegaba el médico a las 6 de la mañana y uno no podía dormir, uno esperaba que el médico le dijera algo. Y llegaba el médico a las 6 a recibir y decía: William, a ver, sí, ¿cómo está? Vamos a mirar. Ah, sí, mire, esto y esto tiene. Ahora, el médico me sanó, pero cuando lo vi me alivió que me dijera qué le tocaba hacer. Alíviele cuando el Señor le diga cuál es su pecado. Alíviele cuando el Señor le diga que tiene que corregir, porque Dios le está hablando a usted, porque ya me habló a mí primero. Si Dios le está hablando a su corazón, alíviese, porque ya está haciendo un milagro. Le está haciendo entender dónde está su enfermedad. Ahora usted tiene que empezar a cuidarse de esa enfermedad. El médico no sanó, pero le dio una solución. Y quiero terminar con Marcos capítulo 3, versículo 11. Marco 3:11. Esa es la palabra de Dios, iglesia. Marcos capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Y dice, ¿lo tiene conmigo? Y dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Pare un momento. ¿Quién se postraba? ¿Quién se postraba? Muchachos, pasen. ¿Quién se postraba? Los demonios. O sea que cuando Jesús venía, los endemoniados eran libres. Si usted está con Jesús, ¿qué demonio lo va a tocar? ¿Cuál demonio lo va a tocar? Dígame. Ninguno. No puede tocarlo, porque los demonios huyen a la presencia de Dios. O sea que lo que usted necesita es que la palabra se le acicale, se le penetre, se le entre. Que usted crea que Cristo está en usted. Que usted crea que el Señor tiene un plan para su vida. Que usted crea que la vida en el cielo es verdad. Que no espere a que suceda como el agujero negro y después digan: ay, pobre este, lo loco que tildaron a este. Y el man no estaba loco. El hombre tenía la razón. Jesús tiene la verdad. Y la verdad es que Él viene por la iglesia un día, y el alma se va a ir y el cuerpo se va a quedar, y los que se murieron, esos cuerpos van a salir de allá y se van a unir con el alma que está en el cielo. ¿Quiere saber más? Disipúlese, deje que la palabra le entre. ¿Y sabe cómo va a orar usted? Con convicción. ¿Sabe qué va a pasar cuando vaya usted a orar a Cristo? Usted se va a meter de corazón. Yo no me meto a orar de corazón porque soy el pastor, no, porque yo soy discípulo. Cuando a mí me predican otros pastores, yo me meto porque yo amo a Jesucristo, porque yo sé lo que Él hizo. El día de ayer, esta semana, salimos 1 o 2 días con mi familia. Venía para acá y me dijo el Espíritu: lleva el carro al mecánico. El carro está bueno, es un bombillito. Llevé el carro al mecánico, y donde me hubiera ido así, nos habíamos accidentado. Me dijo el mecánico: toca hacer esto y esto y esto. Sí, pero yo iba para la iglesia. Pero algo me impulsó, como si me hubiera volteado la cabrilla. ¿Es Dios? ¿Pero qué fue lo primero que se hizo en la mañana? Orar de rodillas delante de Dios. Usted no tiene que orar. Usted necesita orar todos los días.
Ya le enseñé, ya le prediqué. Ahora vamos a orar porque van a suceder milagros en el nombre de Jesús. Póngase de pie y démosle gracias al Señor esta mañana. Que el cielo, déle el aplauso al Señor por esa palabra. Amén. Gracias, Señor, gracias.